Bienvenidos a un nuevo estudio que considero muy importante para aprender acerca del estado de los muertos. Mientras que en los púlpitos de la cristiandad, así como en muchas otras religiones, repite casi unánimemente que el hombre cuando muere sigue viviendo. La palabra de Dios presenta una verdad totalmente distinta acerca de la muerte. Empecemos por la naturaleza del hombre. La palabra de Dios sostiene que Dios nos creó a su propia imagen. Esta imagen ha sido quedando desdibujada en el tiempo como consecuencia del pecado, tiempo durante el cual nuestras habilidades físicas e intelectuales han ido mermando considerablemente, en especial nuestra espiritualidad. Sin embargo, salimos perfectos de las manos de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó". Hebreos capítulo 1, versículo 3 también nos dice que solo Cristo es la misma imagen. Veamos las palabras claves utilizadas en el idioma original hebreo. Afar se le define como lodo, tierra, barro, ceniza, escombro, mezcla, polvo. Neshama significa resoplido, viento, furia o aliento vital, inspiración divina, intelecto, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida, viviente, sinónimo de ruach, que quiere decir viento, por semejanza a aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. Nefesh, criatura que respira, ser, vida. Mientras que las palabras utilizadas por nuestro Señor Jesús en el griego del Nuevo Testamento son soma, que se le define como cuerpo completo, neuma, de corriente de aire, respiración, soplo o brisa, espíritu, subje, persona, ser, vida, alma, ánimo. El proceso de la creación para dar vida involucra la unión de dos materias, el polvo de la tierra y el aliento de Dios. Hay que señalar que el aliento de Dios produce vida, pero no vive conscientemente por sí solo separado del cuerpo, que es polvo de la tierra. De lo contrario, el hombre hubiese tenido una existencia previa antes de la creación y no hubiese necesitado del cuerpo para vivir, y mucho menos del órgano del cerebro para pensar. Es curioso ver que los que proponen la inmortalidad del alma no se hayan puesto a pensar cómo, por ejemplo, una persona pueda recibir un golpe en la cabeza y perder la conciencia, aún preservando la vida. Sin embargo, si ese golpe fuese más fuerte al grado tal de que la persona perdiese la vida se produce por la unión del polvo de la tierra con la forma que Dios le dio y el aliento de vida, no como Miguel Ángel lo imaginó en su maravillosa creación de la Capilla Sixtina. La muerte se produce cuando estas dos partes se separan. Ambas partes no subsisten separadas. Mientras que el polvo vuelve a la tierra por la degeneración progresiva de los cuerpos sin vida, la palabra de Dios dice que el espíritu, soplo o aliento de vida vuelve a Dios. Note que la declaración no sostiene que el espíritu de los buenos vuelva a Dios y el de los otros vaya a algún otro lugar. Lo que dice es que el espíritu, independientemente como haya vivido dicha persona, vuelve a Dios. También podemos deducir que el espíritu no es una persona o un ente individual como lo sostienen los que impulsan la visión dualista del hombre. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: "Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio". Este concepto es muy importante. Si analizamos el verso siguiente, veremos que Dios le dice a Adán, luego de su pecado, que él volvería a la tierra. Él dice que él es polvo y que él volverá al polvo. Advierta que no dice que su cuerpo iría a la tierra o que su cuerpo volvería al polvo. Le dice que iría allí. Sería ilógico que bajo el supuesto negado de la existencia de un alma que sobreviva al cuerpo, que Dios le dijera que volvería al polvo si su alma fuera a seguir viviendo o aún en contacto con Dios. No es posible sostener la existencia de un alma que sobrevive sin cuerpo con estos versos. Génesis capítulo 3 versículo 19 dice: "Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás". Job capítulo 34 versículo 14 al 15 dice que si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Cuando Job habla de su existencia, que parecía estar a punto de terminar en ese momento de crisis de salud y vida, compara el concepto del alma con hálito de Dios. En realidad, el término aquí traducido como alma es neshama, que se traduce, como dijimos, como soplo. Una vez más, Job sabe que su existencia termina cuando pierde el hálito de Dios. Job capítulo 27 versículo 3 dice: "Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices". El concepto de existencia se da mientras el hálito permanece. Si el hálito desaparece, el hombre deja de ser, es decir, deja de existir. Sería por demás sorprendente que la Biblia sostuviera que el hombre deja de ser, es decir, que el alma dejará de existir. Salmos capítulo 104 versículo 29 nos dice: "Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito,
dejan de ser y vuelven al polvo. El pecado ha introducido la muerte en el mundo. La consecuencia del pecado, la muerte, nos alcanza a todos porque somos pecadores. Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, podríamos sostener con seguridad que el alma muere. En realidad, en este pasaje la palabra traducida como alma en los tres casos es nefesh, propiamente criatura que respira. Como en todos los casos anteriores, la criatura muere, deja de respirar, deja de ser, deja de existir, ya no es más. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Volviendo en el tiempo de la caída de nuestros primeros padres en el Edén, cuando el hombre ya había pecado, Dios ordena a los ángeles que custodien el árbol de la vida para que no coman de este y vivan para siempre. Sería consecuente que Dios se preocupa en evitar que pudieran tener acceso al árbol de la vida y que su cuerpo viviera para siempre, mientras que supuestamente el alma es inmortal, como algunos suponen. La pregunta es, si el alma es inmortal y realmente es el hombre, ¿qué importancia tiene que el cuerpo viva o no? Aquí es importante señalar un concepto. Nosotros creemos, no suponemos, estamos seguros que Dios creó al hombre para la vida. Dios lo creó de tal manera que si comía permanentemente del árbol de la vida viviría para siempre. Lo creó con inmortalidad condicional, mientras fuera fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Por eso cuando estemos en la tierra nueva volveremos a comer del árbol de la vida. Génesis capítulo 3 versículo 22 nos dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Cuando Dios dice que si pecamos moriremos, los hombres traducen que si pecamos seguiremos viviendo. Cuando Dios le dice a Adán que no coma del árbol de la ciencia del bien y el mal porque morirá, los hombres entienden que a pesar de que comió Adán, sigue viviendo en un espíritu desencarnado. Génesis capítulo 2 versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. El autor de la primera mentira, Satanás. Ve como todos hacen eco a la falsedad al repetir no moriréis, lo contrario de lo que sostiene enfáticamente la escritura. El engaño de la supuesta inmortalidad del alma, es decir, la supervivencia del alma en la muerte, lleva a una cadena de errores teológicos cada vez más difíciles de explicar en base a la escritura. Génesis capítulo 3 versículo 4 al 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la primera parte del estado de los muertos. Esperen atentos la segunda parte y que Dios te siga bendiciendo.